Se fue rapidísima la tarde. Y bueno, como estuve fuera casi todo el día, no llevé mi computadora para pasarme directo ahí a la universidad. Ya entonces me tuve que volver nomás a casa para que podamos pasar y terminar de una vez este temario de endocrino. Así que es por eso que le escribí a Blas. Ya chicos, así que sin embargo no nos quedamos sin el avance, continuamos, ¿listo? Hoy terminamos para tiroides, lunes dan su parcialito e iniciamos inmediatamente, eh, ¿qué se llama? Reumato. De reumato son unos 7, 8 temas a lo mucho. Significa que un mes más. Así que ya estamos prácticamente en recta final. Terminamos reumato y bueno, y ahí concluyen lo que son las clases prácticas. De ahí nos organizamos para su examen final práctico, el tercer parcial oficial, luego el final práctico y bueno, de ahí ya viene su examen final, ¿no? Y segunda instancia, que no deseo que nadie llegue. ¿Ya? Entonces, estamos chicos en recta final a meterle ganas, por favor, a meterle ganas. ¿Listo? Voy a compartir entonces pantalla, vamos a avanzar para tiroides. ¿Ya? ¿Dónde estamos acá? ¿Me confirman, por favor, ven en pantalla? Sí, doctor, se ve. Ya, excelente. Ok. Cuando hablamos de las paratiroides, entonces ustedes saben que son 4 pequeñas glandulitas que se encuentran en la parte posterior de la tiroides, más o menos son del tamaño de una arvejita chiquitita, de unos 4 a 8 milímetros de largo, 2 a 5 milímetros de ancho, 1 a 2 milímetros de espesor, y pesan en total las 4 glandulitas aproximadamente 120 gramos. Lo interesante de esto es que tienen 2 tipos de células ahí dentro, que esas están diminutas glandulitas, las células principales que secretan la paratormona y las células oxífilas que aparecen luego de la pubertad, pero no tienen una función como tal secretora. Cuando hablamos de la paratormona, entonces dentro de esto juega un papel fundamental en relación al metabolismo fosfocálcico y hay que entender de que son habitualmente 3 los lugares donde se van a movilizar tanto la absorción, tanto la secreción, la filtración, la absorción, etcétera. Uno a nivel del tubo digestivo, otro a nivel del hueso y otro a nivel renal. En esos 3 lugares es donde va a jugar una función particular el calcio principalmente, ¿ya? Y el fósforo. Ahora, como tenemos la paratormona, que es una hormona que habitualmente regula concentraciones de calcio en el organismo, tenemos una que hace el efecto contrario en situaciones que el calcio se disminuye, que es una hormona antagónica también, que es la calcitonina. Entonces, por lo tanto, cuando hablemos de este metabolismo fosfocálcico, vamos a hablar exclusivamente de estos 4 elementos principalmente, el calcio, paratormona, calcitonina, vitamina D, y un quinto elemento que es el fósforo y su interacción en relación al calcio, que habitualmente cuando el calcio está elevado, el fósforo está disminuido y viceversa, ¿ya? Entonces, cuando a través de la dieta, por ejemplo, ingieren calcio aproximadamente 1000 miligramos día, estos se van a absorber alrededor de 300 miligramos y el restante va a agarrar y se va a eliminar por las heces fecales y se va a secretar 100 miligramos de los que habitualmente fueron absorbidos, ¿ya? Y en total van a ser alrededor de 800 miligramos. Este calcio va a absorberse en la circulación y cuando se absorbe en la circulación, pues entonces va a juntarse junto con el resto del calcio del organismo, ¿ya? Haciendo un total de filtración aproximado de calcio de 10.000 miligramos en 24 horas. Esos 10.000 miligramos van a ser absorbidos en 9.800 y solo 200 se va a eliminar por la orina. Evidentemente el calcio va a estar también influenciado por la vitamina D y cuando pase por el riñón se va a activar en su forma activa que es el calcitriol o la 1.25 hidroxivitamina
D. Lo interesante es que una vez se absorbe, también acaba a jugar un papel importante en relación a la estimulación o no de la paratormona y la incorporación de calcio o no dentro del hueso, vale decir, la resorción ósea o la reabsorción ósea. Listo, por una parte saco tejido, por otra parte remodelo tejido a través de sus células, que son los osteoclastos y los osteoblastos. ¿Listo? Bien, entonces, cuando hablamos del calcio, hay tres formas en las que el calcio está en el organismo. Una forma que es la unida a proteínas, ¿listo? Principalmente la albúmina en un 40%, y de ahí la importancia de conocer de que en las personas que tienen desnutrición, ¿ya? Vamos a tener un valor que no es el correcto. Puede estar disminuido el calcio y yo malinterpretarlo y hacer correcciones innecesarias. Para eso hay una fórmula que sé que es el calcio corregido al valor de las proteínas, principalmente la albúmina. Y a través de esa fórmula, entonces, se saca si verdaderamente es una hipocalcemia real o es una hipocalcemia dependiente de las proteínas. Y la fórmula es facilita, ya me he debido escuchar un montón de veces en las visitas. Hay una variante que es con una constante que es 4, que es el valor normal habitualmente en promedio de la albúmina. 4 menos el valor de la albúmina que le refieren o que le han reportado en el laboratorio por 0.8, que es otra constante que se maneja 0.8 requerimientos de proteínas a lo largo de 0.8 por cada 100 gramos. Y ese resultado lo van a sumar al calcio que le han reportado. En otras palabras, 4 menos la albúmina por 0.8 más el calcio. ¿Ya? El resultado que van a obtener ya va a estar ajustado, por lo tanto, ese valor de la albúmina. Y si a pesar de ese resultado le sale un valor menor o igual a 8, verdaderamente estaría enfrente a una hipocalcemia. ¿Ya? Entonces, pero muy importante tomar ese valor en cuenta. No se olviden también que el calcio sérico que se mide en sangre es medido en unidades de miligramos por decilitro, mientras que el calcio libre, que no está unido a la albúmina, que es el calcio iónico, se mide en milimoles por litro. Por eso muchas veces es preferible solicitar el calcio iónico para verificar si hay o no hipocalcemia. O pueden estar formando complejos en el organismo que es la menor proporción, como gluconato de calcio, etcétera, o carbonato de calcio. Bien, entonces la forma libre es la que en realidad se podría utilizar. Si no hay la forma iónica, entonces van a tener que valerse de la que es unido a la albúmina. Entonces, el calcio depende de las concentraciones de proteína y también depende del pH. En situaciones de alcalosis baja el calcio y en condiciones de acidosis aumenta. El calcio habitualmente se absorbe en el duodeno o el intestino proximal y es influenciado, como les dije, por la vitamina D. El requerimiento diario es de 800 a 1200 miligramos día y, como vieron, aproximadamente 200 miligramos se elimina por la orina en 24 horas, que vendría a corresponder el 7%. El resto se lo hace por las heces. Bien, entonces, como vemos, una vez el calcio es ingresado al organismo a través del tubo digestivo, vamos a ver de que va a estimularse a nivel de la paratiroides, ¿no es cierto?, la producción de paratormona, y esta paratormona tiene receptores a nivel intestinal, a nivel del hueso y a nivel del hueso, a nivel del tubo digestivo y a nivel renal, en esos tres lugares. Y de esa forma va a ir absorbiéndose, filtrándose o facilitando la resorción o la reabsorción ósea. Bien, entonces cuando hablamos de la paratormona, entonces ¿cuál es su función principal? Mantener los niveles de calcio dentro de los parámetros considerados como normales, ¿ya?
mantener el calcio, no se vayan a olvidar eso. Entonces, su función principal va a ser a nivel de esos tres lugares que les mencioné, de esos tres órganos, a nivel del hueso, a nivel gastrointestinal y a nivel renal. Por tanto, si les pregunto en el examen, describa las funciones de la paratormona en los diferentes lugares donde actúa, me van a tener que decir de acuerdo a esos tres lugares. A nivel del hueso va a activar la resorción ósea, sacar tejido óseo viejo. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero lograr? Entonces, de que el calcio que está en ese tejido dentro del hueso salga afuera. ¿Ya? Entonces salga afuera. Porque en situaciones de hipocalcemia tengo que sacar el calcio que está dentro de mi organismo de algún lugar para mantener en mi plasma en concentraciones normales. Entonces saca el calcio del hueso, aumenta la absorción gastrointestinal del calcio y activa la reabsorción tubular renal de calcio. En su contraste, si voy a agarrar y voy a reabsorber para tener más en mi cuerpo, contrarresta eliminando, bloqueando la reabsorción tubular renal de fósforo. Por lo tanto, va a eliminar el fósforo. Voy a tener entonces de esta manera una hipercalcemia con una hipofosfatemia. En otras palabras, ¿en qué situaciones se libera paratormona? Cuando tengo hipocalcemia. ¿Listo? ¿Y en qué situaciones deja de producirse paratormona? Cuando tengo hipercalcemia. ¿Listo? Por lo tanto, se podría decir, ¿no es cierto?, de que la paratormona es una hormona hipercalcemiante. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, en esos tres lugares son donde actúa. Nuevamente, entonces, si yo tengo una disminución del calcio o en su defecto, un aumento del fósforo, este va a servir de estímulo en la paratiroides para que se libere paratormona. La paratormona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular la resorción ósea, va a reabsorber mayor calcio a nivel de los riñones y va a eliminar potasio, va a facilitar la absorción intestinal de calcio. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo eso? Un efecto hipercalcemiante. En el momento en el que ya el calcio está aumentado, ¿ya? Crea un mecanismo de feedback negativo para que ya no se produzca paratormona. Bueno, la calcitonina tiene el efecto contrario, se sintetiza en las células parafoliculares de la tiroides o células C y tiene la función de bloquear la resorción ósea y aumentar la excreción de calcio y fósforo, que significa como que si yo tuviera un guardián en la entrada del hueso y le digo de aquí no me sale calcio, y al contrario, lo que voy a hacer es que todo aquello que está ingresando por tubo digestivo y lo que se está filtrando por el riñón, más bien se elimine. ¿Por qué? Porque la calcitonina se secreta, se produce en situaciones de hipercalcemia. Entonces, cuando tengo hipercalcemia, la calcitonina, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es reducir, bajar los niveles del calcio. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, su liberación es estimulada por la hipercalcemia. De nuevo, entonces, concentraciones altas de calcio en la sangre, se libera calcitonina, se bloquea la reabsorción ósea, aumenta la pérdida de calcio por la orina, ¿listo? Y disminuye la absorción de calcio por el intestino. Resultado, disminución de las concentraciones de calcio en la sangre. La vitamina D tiene un papel fundamental en relación al calcio. No se vayan a olvidar de eso. Y la vitamina D se obtiene a partir de la síntesis cutánea por exposición a la luz solar y viene de la dieta a través de los vegetales como el ergocalciferol o a través de la dieta animal como el colecalciferol, que es la vitamina D3. ¿Ya? El colecalciferol no se va a olvidar. Para activarse necesita hidroxilarse a nivel hepático y a nivel renal. Entonces la vitamina D pasa de ser una 25 hidroxivitamina D a nivel hepático como calcidiol. Cuando se pasa a nivel renal, es ahí donde se va a hidroxilar de 25 a 1.25 hidroxivitamina D. Esa forma activa de la vitamina D se llama calcitriol. No se vayan a olvidar. Calcitriol, la forma activa de la vitamina D.
Entonces, necesitamos, ¿no es cierto?, de que nuestro cuerpo reciba diariamente vitamina D. Dice, donde no entra el sol, entra el médico. Hay una enfermedad que es muy frecuente en los lugares, en los países como Alaska, donde no llega el sol todo el tiempo, es frío, frío y está oculto el sol. ¿Qué se llama esa enfermedad? Donde no se sintetiza la vitamina D por efecto del sol. ¿Qué se llama esa enfermedad? ¿Ah? Chicos, ¿se han dormido o se han ido? No, seguimos aquí, doctor. ¿Qué se llama esa enfermedad? Hello, chicos. No sé, doctor, cómo se llama. Cuando no llega el sol, para activar a la vitamina D y ponerla de pro vitamina D3, pasar la previtamina D3 y luego a vitamina D3, ¿qué se llama? Te lo voy a poner más fácil. En los niños se llama raquitismo y en los adultos se llama osteomalacia. No se vayan a olvidar. En los niños produce raquitismo y en los adultos produce lo que se llama osteomalacia, ¿ya? Cuando no entra el sol. Bien, entonces esta vitamina D3 en el hígado, ¿no es cierto? Lo que va a producirse, va a liberarse como 25 hidroxivitamina D3 y cuando pasa por riñón se hidroxila y se convierte entonces en la forma activa de la vitamina D. Lo que va a hacer entonces, por lo tanto, juntamente con la paratormona es favorecer la absorción del calcio, ¿ya?, y del fósforo y hacer de que se movilice el calcio almacenado a nivel del hueso. Resultado final de esto es que va a ayudar a mantener, ¿ya?, las concentraciones de calcio y de fósforo en el organismo, haciendo que se cumplan las funciones metabólicas, mejorando la salud del hueso y las funciones neuromusculares. Por lo tanto, es un facilitador, ¿no es cierto?, de la movilización del calcio dentro del organismo. ¿Listo? Miren, si agarramos solamente este cuadro de acá y nos pasamos al caso de la paciente que teníamos internada, la señora que tiene hipoparatiroidismo, imagínense, la que no tiene paratiroides, ¿ya? La persona que no tiene paratiroides significa que cuando las concentraciones de calcio en el organismo estén bajas, no va a haber quien vaya a levantarla. Y si no hay quien las levante, entonces, por lo tanto, la vitamina D tampoco va a ejercer ningún efecto sobre ese calcio escaso. Por lo tanto, el tratamiento va a estar en relación a darle calcio y a darle formas activas de vitamina D. Porque no va a haber que hay quien esté estimulando, no va a haber la paratormona. Listo, cuando yo voy a hacer tratamiento de una hipocalcemia, no se da tratamiento solo del calcio, se da juntamente con la vitamina D3 activa. No se vayan a olvidar. Por eso es que la vitamina D, ¿qué es lo que hace? Aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo, aumenta la reabsorción tubular renal de calcio y fósforo y aumenta la resorción ósea. Por lo tanto, aumenta el calcio y el fósforo. Si se dan cuenta, entonces son las mismas funcionalidades del calcio. Por eso ambos están dentro juntas en su metabolismo. Ahora, cuando hablamos específicamente de situaciones de hipercalcemia y hipocalcemia, vamos a ver que dentro de las causas de la hipercalcemia, ahí tenemos un sinnúmero de enfermedades y entre ellas está el hiperparatiroidismo. A eso vamos a comenzar a hablar, ¿ya? Para no complicarlos mucho, vamos a manejar un parámetro de referencia de 8 a 10 miligramos
¿ya? Las concentraciones de calcio, menos de 8, hipocalcemia, más de 10, hipercalcemia. El punto 4 un valor muy exacto y puede ser de que ustedes mismos me digan, pero doctor, en otro he visto 10, el examen puso 10.2, vamos a quitarnos todo eso, ¿ya? 8 a 10. Entonces, dentro de las causas de hipercalcemia está en primer lugar el hiperparatiroidismo primario, que es el más frecuente. Pueden haber tumores malignos en pacientes hospitalizados, como aquellos que están relacionados a la destrucción ósea, en el caso del mieloma múltiple, cánceres de mama, todo aquello que vaya y agarre y al hueso lo mastique, en otra palabra, y haga que lo destruya, y al destruirle todo ese tejido vaya a salir a la circulación juntamente con el calcio. Ya entonces va a exponer mayor cantidad de calcio al torrente circulatorio. Esto va a aumentar, por lo tanto, los niveles también de 1.25 hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D. ¿Ya? Fármacos como el litio, los tiacídicos, les mencioné anteriormente ya, los diuréticos tiacídicos tienen funciones muy particulares en el metabolismo. Disminuye el sodio por un lado, aumenta la glicemia por otro lado, aumenta el ácido úrico por otro lado, aumenta el calcio por otro lado, entonces tiene muchos efectos sobre el metabolismo cálcico, ¿ya? En cambio, los diuréticos de asa hacen lo contrario, producen una hipocalcemia. Hay hipocalcemia hipocalciúrica familiar, que es rarísimo. Las intoxicaciones por vitamina D, al funcionar demasiado la vitamina D, va a hacer de que también reabsorba demasiado calcio y eso vaya a hacer que aumente en la sangre. La sarcoidosis, fármacos como la vitamina A, los estrógenos, antiestrogénicos usados en tratamiento de cáncer de mama, aminofilina, etcétera. O hipercalcemias idiopáticas desde la infancia o asociados a recambio óseo, la inmovilización prolongada, el hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, lipoma, que son tumores del páncreas, o el hiperparatiroidismo secundario. Esto es frecuente en los pacientes, sobre todo renales crónicos. El hiperparatiroidismo secundario, resulta que se estimula de forma secundaria por otra enfermedad que no está vinculada a la tiroides, sino por una situación lejana, que por situaciones que puedan predisponer a una hipocalcemia. ¿Qué significa? En los pacientes con problemas renales crónicos va a haber mayor retención de fósforo. Si hay una mayor retención de fósforo, se elimina mayor cantidad de calcio para mantener el producto cálcico fósforo normal. Y de forma compensatoria, entonces, por lo que está disminuyendo el calcio, la paratormona va a aumentar. Y al aumentar la paratormona, ¿qué va a hacer? Entonces, va a reabsorber más calcio, va a haber resorción ósea, va a haber mayor reabsorción a nivel renal y lo va a comenzar a aumentar el calcio dentro del organismo. ¿Listo? A causa de una retención de fósforo. Y el terciario es cuando las paratiroides se vuelven autónomas tras un tiempo más prolongado de estimulación, como en el hiperparatiroidismo secundario, que puede haber hipercalcemia. La clínica depende, de la instauración. Si es una hipercalcemia aguda o crónica, habitualmente son asintomáticas, pero pueden haber crisis hipercalcémicas con insuficiencia renal, acortamiento del intervalo QT, arritmias ventriculares, obnubilación, puede llevar al coma. Pero la mayoría de los casos que se ha visto hipercalcemia que son secundarias son habitualmente en los pacientes renales crónicos. Y en ellos habitualmente lo que se ven son ¿qué cosas? A margen de que son renales crónicos, tienen más tendencia a ser formadores de cálculo. Y lo otro están relacionados a calcificaciones metastásicas, cáncer de próstata, cáncer de colon, etcétera. Ya, entonces situaciones de metástasis de la misma forma agarran y hacen que aumenten la resorción ósea. El tratamiento depende si es agudo o crónico también. Si es una hipercalcemia aguda, lo que debo hacer es dar soluciones cristaloides, luego altas dosis de furosemida, como han visto los diuréticos de calcio, los diuréticos de asa son hipocalcemiantes.
Y por otra parte, hay que ver una situación particular, el uso de corticoides en las hipercalcemias agudas. Solo si fuese por un proceso tumoral, un síndrome, por ejemplo, de lisis tumoral en el propio hueso, ¿ya? Entonces, ahí se pueden utilizar corticoides. Pero estos tardan de 3 a 5 días en hacer efecto y por ello se utilizan los bifosfonatos. Los bisfosfonatos son los que agarran y bloquean la resorción ósea, como el solendronato, antes había el alendronato, que sigue habiendo en realidad. Se intercala habitualmente y se da como una forma de tratamiento en los pacientes que tienen osteoporosis, por ejemplo. Combinaciones de inhibidores de la resorción ósea combinado con calcio y vitamina D. ¿Ya? Incluso la calcitonina se puede aplicar acá. En cambio, en las hipercalcemias crónicas, bueno, voy a manejarlo de acuerdo a qué lo está produciendo. Si es renal crónico, entonces necesita diálisis, entonces optimizar las sesiones de diálisis. ¿Ya? La hidratación con suero salino, entonces una hipercalcemia siempre es necesaria porque aumentan las pérdidas urinarias de calcio. Entonces, cuando se dan corticoides, problemas tumorales o secundarios, una intoxicación por vitamina D. Listo, no se vayan a olvidar. Ahí está, facilito, sáquenle foto. Entonces, el hiperparatiroidismo primario está relacionado habitualmente por un problema en la paratiroides como tal, un adenoma paratiroideo, hiperplasia paratiroidea, adenoma paratiroideo, carcinoma paratiroideo. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces va a autoestimularse de acuerdo a un problema mismo en la glándula y liberando gran cantidad de paratormona. Por lo tanto, va a tener todo el tiempo como manifestación principal laboratorial el aumento del calcio. Y ese aumento continuo del calcio va a hacer que a nivel renal se forme nefrolitiasis y a nivel óseo, osteístis fibrosa quística. Son dos de las principales manifestaciones. A nivel neuromuscular, debilidad muscular proximal, alteraciones de la capacidad de concentración, depresión, dolor abdominal, vómitos, pancreatitis por hipercalcemia, úlceras duodenales, pseudogotas, condrocalcinosis por el exceso de formas de asociación del calcio, ¿no? Ya, entonces, habitualmente en los casos crónicos suelen producir eso, ¿no? Muchas veces al inicio es asintomático como tal, puede conllevar con el tiempo una hipertensión arterial secundaria, alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, hiperinsulinismo, etcétera. Ya, entonces aquí un resumen de todas las alteraciones a nivel neurológico: letargia, mareos, depresión, estupor, neuromuscular, fatiga, debilidad, miopatía, hipertensión, bradicardia, intervalos QT prolongados, dolores articulares, tendinitis, calcificaciones, a nivel renal, poliuria, nefropatías por cálculo, y a nivel gastrointestinal, náuseas, vómito, estreñimiento, etcétera. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico, ¿cuál es? Para cerrar, es hipercalcemia más paratormona elevada. El fósforo, por lo tanto, puede estar disminuido, ¿cierto? Cuando está elevado el calcio, está disminuido, por lo tanto, el fósforo. En relación al tratamiento de localización, los estudios de localización preoperatoria no son necesarios. El único estudio de localización necesario es localizar a un cirujano experto que puede identificar el adenoma o la lesión que está produciendo la estimulación continua de la glándula. ¿Ya? Técnicas a través de, bueno, la cirugía curativa a través de manos expertas de un buen cirujano. ¿Listo? Las complicaciones inmediatas, bueno, que al sacar ese adenoma pueda producirse una hipocalcemia postquirúrgica por hueso hambriento o por hipoparatiroidismo transitorio definitivo. Lo peor que puede ocurrir es que haya un hipoparatiroidismo definitivo y parálisis del recurrente cuando se las llevan las paratiroides y, bueno, compromiso de la voz como tal, ¿no? Hay que hacer una hidratación adecuada, evitar diuréticos y movilización prolongada, exceso de calcio en la dieta, bifosfonato de uso crónico limitado y vigilar alteraciones renales u óseas que puedan aparecer en el postquirúrgico. Por otro lado está la hipocalcemia, cuando el calcio está por menos de 8. Y esto quizás es un poco más frecuente que van a ver, sobre todo aquellos pacientes que tienen grandes cirugías a nivel del duodeno, en los pacientes que tienen, ¿qué se llama?
problemas de tiroides y le hacen tiroidectomía y de forma secundaria se llevan las paratiroides y ocasionan un hipoparatiroidismo con hipocalcemia, ¿ya? En situaciones de hipomagnesemia, también hipocalcemia, mala absorción, hemocromatosis, fármaco antiepiléptico, pancreatitis, metástasis osteoblástica, etcétera. Entonces, la hipocalcemia depende de la velocidad de instauración, desde asintomático hasta urgencia vital. Lo que tiene que ver siempre es datos de tetania. Tetania habitualmente causa mucha debilidad muscular. Hay contracción carpopedal de las manos hacia el antebrazo, hay contracciones del macetero, ya hay debilidad muscular, puede haber estreñimiento, distensión abdominal, arritmias cardíacas, etcétera. ¿Ya? Entonces, vigilen siempre la tetania. Cuando hablamos del signo de Chebosté, contracción de los músculos faciales, entonces troceo el espasmo carpopedal. Puede llevar a convulsiones, es mucho más grave tener una hipocalcemia que una hipercalcemia. Todo lo que está más bajo es más peligroso que lo que está alto, si se han dado cuenta, ¿ya? Puede haber demencia, puede haber calcificaciones también, cataratas, etcétera. Listo. Aquí está el signo de troceado, insuflando el manguito por 3 minutos. Van a observar el espasmo carpopedal o percutiendo a 2 centímetros del lóbulo de la oreja o en unión con el cigomático, etcétera. Pueden haber convulsiones, puede haber hiperreflexia, etcétera. El diagnóstico entonces de la hipocalcemia con disminución de la paratormona y con frecuencia una hiperfosfatemia. Si está bajo el calcio, aumenta el fósforo. Si está aumentado el calcio, disminuye el fósforo, ¿no? Entonces está inversamente proporcional. El tratamiento cuando es agudo es con gluconato de calcio, como han visto en las visitas médicas con esa paciente, puro gluconato de calcio. A tener mucho cuidado con ese medicamento si es que no es por una hipocalcemia secundaria, un problema de tiroides o iatrogénico, porque pueden producir más bien una hiperexcitabilidad a nivel cardíaco, predisponer a arritmias o inclusive precipitar un paro cuando coloco en bolos muy rápidos el gluconato de calcio. Ya cuando es crónico, entonces acá, ¿qué fue lo que les mencioné? La asociación de calcio junto con hidroxivitamina 1.25, hidroxivitamina D3, que es el calcitriol. Hay que hacer asociación de ambos por tiempo prolongado. ¿Ya? Entonces, 3 formas del hipoparatiroidismo, ¿no? La que les mencioné ya, la provocada por cirugía, que es la forma más frecuente, la funcional en pacientes con hipomagnesemia grave, y la idiopática de forma genética si se presenta en etapas tempranas de la vida. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa habitualmente? Existe una secreción insuficiente para paratormona y desde el punto de vista bioquímico hay una hipocalcemia, hiperfosfatemia o ausencia de disminución de la paratormona. Lo hemos corroborado con esa paciente que estaba internada, la señora Doris, para los que han tenido oportunidad de verla. Cuando hay hipocalcemia menos de 100 puede existir una tetania latente. La señora llegó con un calcio menor a 5. Y no solamente tenía hipocalcemia, tenía también hipoglicemia e hipocalemia e hipomagnesemia. Tenía todo un combo ella al ingreso. Ya estaba tirada en cama, no podía ni levantar los brazos, nada. Y de a poco fue mejorando. Ya entonces, dentro de la clínica, los signos y síntomas pretetánicos están la sensación de hormigueo alrededor de los labios, las manos, parestesia, disminución del tacto, dificultad con los movimientos, los espasmos, y puede haber convulsiones generalizadas, que eso es lo peor que puede haber. Puede haber cataratas también, puede haber descalcificaciones óseas, puede haber hipoplasias dentales, caída del cabello, etcétera. Muy bien, chicos, así de sencillo es paratiroides. Con esto nos estamos viendo el día lunes. Espero que se preparen muy bien, chicos. Ya les he dicho cuáles son las preguntas del examen y créanme que van a ser las que les he dicho. Así que está en ustedes poder aprenderlo correctamente para que no se olviden nunca jamás. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Dios me los bendiga el fin de semana y bueno, los que toca práctica mañana, ahí los espero. ¿Listo? Ya, doctor. Bendiciones, mis queridos estudiantes, ¿ya? Buenas noches. Chao, jóvenes.
Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao, chao. Recording stopped.